Va. Buenas noches con todos, estimados amigos. El día de hoy, una vez más por aquí, con esas ganas de compartir la palabra de Dios fielmente, como las escrituras mismas hoy día nos van a decir, nos van a revelar, ¿sí? El día de hoy vamos a estar hablando sobre el otro evangelio en Galacia. Tiene que ver con los Gálatas, la carta que le escribe Pablo a los Gálatas. Así vamos a irnos a Gálatas. La mayoría de textos bíblicos que voy a dar el día de hoy se encuentran en esta carta de Gálatas y algunos otros textos en otras cartas que también escribe Pablo, y también van a poder ayudar a darle forma a este tema. Pero antes de eso vamos a orar para encomendar ese tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por este momento que me das, Señor, de poder compartir tu palabra, transmitirla. Y te pido que me ayudes para poder hablar, Señor, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino lo que tu palabra, Señor, habla con respecto a este tema, que es un tema muy duro, es un tema también muy debatido. Pero en tus manos, Señor, entrego este momento. Te pido que nos des luz. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gálatas capítulo 1, verso 6 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La palabra de Dios, en toda su fuerza y en su pureza, en su plenitud, viene especialmente de los judíos. Cristo lo dijo así: la salvación, la palabra de Dios, viene de los judíos. Todo ese contexto histórico que nosotros leemos en la Biblia se basa en la historia de Israel, o tiene que ver siempre con la historia de Israel. Todo se enfoca con el pueblo que Dios escogió. Los primeros cristianos fueron judíos. Jesús mismo fue judío. A Dios le plació escoger Israel, al pueblo judío. Sin embargo, a pesar de que Dios escogió a este pueblo, a esta nación, como su pueblo, le plació también hablar a todo el mundo, no solamente a un determinado sector. Que Él haya escogido a un grupo de personas, a un pueblo determinado, no quiere decir que Él tenía como favorito a un solo pueblo. No, a Él le plació escoger al pueblo de Israel, al pueblo judío. ¿Qué pasa? Que Pablo, al momento de enviarle esta carta a los Gálatas, él está enfurecido, está enojado. Los teólogos dicen que esta es la carta más dura que tiene el apóstol Pablo, porque él expresa muchas palabras, que ahorita la vamos a ver detenidamente, que en el tiempo donde se encontraba Pablo eran palabras que te hacían erizar los pelos que tienes en tu cuerpo. Pero su enojo que él tiene no es un enojo carnal, no es un enojo que viene de sus emociones contaminadas. Al contrario, es un enojo como un celo santo. También lo tuvo Jesucristo al momento de armar una correa, un lazo, lo dice la Escritura. O sea, se tomó el tiempo de hacer esa cuerda, esa correa, y empezó a sacar a los cambistas y a los comerciantes en el templo. Su enojo no fue un enojo de cólera, de odio, sino que fue un celo santo. Pablo se enoja con los Gálatas porque Pablo había invertido su tiempo en predicarles la gracia de Jesucristo. Pero ellos estaban siguiendo un evangelio diferente, lo que acabamos de leer. Estoy maravillado, dice Pablo. O sea, esto quiere decir, estoy sorprendido, no puede ser lo que ustedes están haciendo, lo que están permitiendo. Estoy maravillado
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El título de hoy es El Evangelio diferente en Galacia. Y vamos a ir de a pocos, pero todo engloba este evangelio. ¿Qué era este evangelio? ¿Quiénes predicaban este evangelio? La palabra de Dios es dura. Cuando leemos la Biblia, en algunas oportunidades pasa de que queremos omitir ciertos libros porque tú sabes o sabemos de que en ese libro hay mucha exhortación. ¿Por qué? Porque no nos gusta ser confrontados. Muy pocas veces nos gustan que nos digan las cosas en la cara. Siempre queremos que acaricien lo que hacemos mal o que alguien nos justifique. Nos llevamos mejor con la gente que no nos juzga, entre comillas, sino que nos entiende y no está dándosela de santo. Pablo no está para agradar a los hombres, él está para agradar a Dios. Y si agradar a Dios involucra desagradar a los hombres, a Pablo no le interesa. Es algo que como cristianos nosotros a veces lo vemos un poco carnal, porque creemos que ser espiritual es permitir ciertas prácticas o ciertas cosas que se hacen. Y tratamos de ser como unos hippies espirituales que todo lo vemos paz y amor, ¿verdad? Sin embargo, en ciertas cosas no podemos quedarnos callados. Pablo no se quedó callado. Por eso es que cuando él se expresa así en este verso 6, estoy maravillado. Él está hablando sobre su indignación. ¿Cómo es posible que ustedes estén siguiendo un evangelio diferente? Gálatas 3:1 dice que él les menciona Gálatas insensatos. Miren qué palabra para más dura. Una persona que no tiene entendimiento. Pero también les dice, ¿quién os fascinó? Quiere decir, ¿quién os embrujó? ¿Quién los cautivó? ¿Quién les engañó? Pablo está lanzando también en el verso 9 una maldición, considerada una maldición apostólica. Dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es una palabra griega. Anatema significa sea maldito, que también tiene su significado o un significado como consagrado a destrucción. O sea, cualquier persona que se atrevía a anunciar un evangelio que no era de Cristo, iba a ser poco a poco destruido, que iba a ser un proceso donde él iba a experimentar juicios, etc., ¿no? ¿Y a quién le gusta ese tipo de palabras? Caramba, creo que la mayoría de nosotros tratamos de representar a Jesús con el amor y nada más, pero muy pocos se atreven a representarlo en justicia. Vamos a hablar un poco sobre quiénes eran estas personas que hablaban el evangelio diferente. ¿Quiénes eran y qué evangelio ellos hablaban? El enojo que Pablo tiene es un enojo justificado porque había personas que conocían mucho, que tenían una historia, una trayectoria teológica, pero que estaban prácticamente torciendo todo lo que significaba seguir a Jesús en ese tiempo y en nuestro tiempo. ¿Ok? De aquí también vamos a ir por allí, porque no tiene solo que ver con lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Pablo en el siglo I, sino que también tiene que ver mucho con lo que nos pasa ahora y que muchos cristianos seguimos el evangelio diferente, pero como que no le hemos prestado mucha atención a esta carta.
El enojo que Pablo tiene es porque habían personas que se atrevían a contradecir lo que Cristo le había revelado al apóstol Pablo. Pero no porque Pablo era alguien especial, sino porque a Dios le pareció bien utilizar la boca de Pablo, las manos de Pablo, para escribir un mensaje que él quería dar, un mensaje de libertad y no de esclavitud. Gálatas 1:7 dice: no que haya otro, o sea, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren, no existe otro, pero sin embargo, habían personas que le añadían cosas al evangelio puro de Jesucristo. El evangelio puro de Jesucristo es la fe en Él, tener confianza en su perdón, en su poder, en que Él puede regenerar nuestras vidas. Sin embargo, estos maestros estaban enseñando un evangelio que no le bastaba con solamente creer en Cristo, sino que habían también otros añadidos, ¿verdad? Estos judíos que empezaron el evangelio como en sus vidas o como cristianos, eran personajes que, bueno, personalmente creo yo, son personajes admirables, como el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro es alguien que caminó con Cristo. Sin embargo, su pensamiento era judío. Su cosmovisión era centrada en el pueblo judío. No veía en un futuro muy pronto, sino que quizás en un futuro lejano lo veía, pero en un futuro pronto tener una conexión con alguien que no era del pueblo judío. Es más, Juan, cuando intenta declararles el evangelio a las personas que los oyen, proclama que ellos podían recibir el Espíritu Santo, pero también haciendo algo primero, que era el bautismo en agua. Y él predicaba, si bien es cierto, el evangelio de Cristo, pero también mandaba a la gente a bautizarse. No está mal bautizarse. Pablo cambia las cosas. Él dice: a mí el Señor no me mandó a bautizar. ¿Quiere decir que Pablo no manda a bautizar a nadie? No. Pero es que invierte todo lo que para Pedro era normal, que era bautizar a la gente, y luego de eso la gente podía recibir el Espíritu Santo. Ese pensamiento lo tienen la mayoría de iglesias que sin querer están siendo igual de legalistas que los primeros judíos. Y digo legalistas porque a pesar de que Pedro predicaba la palabra de Cristo y Dios usaba a Pedro para sanar y para hacer muchas señales, muchas obras, Pedro estaba limitado en el pueblo judío. Él empezó, es más, la Escritura dice que Pedro es el apóstol a los judíos. Sin embargo, Pablo es el apóstol a los gentiles, o sea, al pueblo que no abarca o que no está encasillado en el pueblo judío. Hay una discusión que encontramos entre Pablo y Pedro, en donde Pedro, al intentar juntarse con los que no eran judíos, o sea, los gentiles, él permite, ¿verdad?, sus reuniones, está feliz aparentemente, pero cuando vienen los judíos como él, ¿no?, que pertenecía al concilio de Jerusalén, él se comporta hipócritamente, como que con él no era la fiesta. De pronto, de las risas que tenía, cambiaron a seriedad y decían: no, oye, Pedro, jajaja. ¿What? ¿Conmigo? Yo no te doy confianza. Perdón, Pedro, si me estás escuchando, pero más o menos así me lo imagino.
Entonces Pablo tiene una discusión con Pedro, una discusión muy dura. Pablo dice que fue una discusión que contaminó hasta el mismo Bernabé. Una discusión que hizo que haya una separación entre Pablo y Bernabé. O sea, todo esto apuntaba a tratar de quedar bien con la gente judía, con sus allegados, con su pueblo, porque ellos creían que la palabra de Dios solamente era para los judíos. Y se veían al apóstol Pedro, al gran apóstol Pedro, juntándose con gente pagana, o como ellos lo llamaban, inmundos. Por ejemplo, Pedro, cuando tiene la visión del lienzo, ¿verdad?, en Chipre, Cristo le dice: no llames inmundo a lo que yo he purificado o santificado. Aparentemente, Pedro estaba recibiendo una orden con respecto a animales. Pero esto tenía que ver mucho más allá que animales, claro. La dieta judía está genial y nosotros lo practicamos el día de hoy. Nosotros no practicamos una dieta judía. Pero también estaba hablando sobre los gentiles, que eran considerados gente cochina espiritualmente, inmunda. Personas que no tenían nada que ver con su pueblo santo. Entonces Pedro y todos los de su pueblo no podían concebir la idea de juntarse, de tener una relación con aquellos que no eran nacidos de Israel o que no tenían un linaje israelita o judío. Estos judíos, no solamente Pedro, sino muchos otros judíos, Cristo les había dado una misión importante, que era proclamar el evangelio. Sin embargo, de estos mismos judíos salen personas que empiezan a enseñar un evangelio diferente. Un evangelio que tiene condiciones salvíficas, condiciones soteriológicas, que tiene que ver con la salvación. Condiciones para que tú puedas tener una conexión con Cristo y seas hijo de Dios. Pero no solamente aquí en la tierra, sino en la eternidad, no puedas disfrutar de todo lo que el Señor ha prometido para su pueblo, para todas aquellas personas que son su pueblo. Hechos 15:1 y Hechos 15:5 da un alcance de quiénes posiblemente eran estos falsos maestros. No es que Hechos 15:1 y Hechos 15:5, que ahorita lo voy a leer, sean especialmente esos maestros que están enseñando en Gálatas, pero son como comparaciones o casos similares. ¿Ok? Por ejemplo, Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Quiénes eran? Judíos. O sea, que de Judea, que enseñaban a los hermanos, enseñaban a la gente. Si ustedes no se circuncidan, no se quitan el prepucio de su miembro viril, ustedes no pueden ser salvos. O sea, Cristo solamente no basta. Ustedes tienen que circuncidarse, así como nosotros. Nuestras prácticas judías, porque la salvación viene de aquí, no viene de ustedes, de Galacia, ni de ningún otro lugar. Ustedes son paganos, ustedes tienen que acomodarse o sujetarse a nuestras leyes, a nuestra manera de vivir. Hechos 15:5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. ¿Quiénes eran estos? También judíos, pero de la secta de los fariseos, que, conociendo la historia, ellos muy estrictos, muy apegados a la ley, pero no solamente como unas ganas de agradar a Dios, sino con esas ganas de querer agradarse entre ellos mismos. Ya lo hemos estudiado muchas veces. Entonces, Hechos capítulo 15:1 y 15:5 es un panorama de más o menos quiénes eran aquellas personas que estaban hablando este evangelio diferente. Eran judíos añadiendo
prácticas al cristianismo. ¿Pero qué enseñaban? No solamente enseñaban con respecto a la circuncisión, sino que también hablaban sobre los días festivos. Y miren, Gálatas 4, verso 9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Esas enseñanzas pobres, a los cuales queréis volver a esclavizar. De aquí vamos a ir al punto de la esclavitud. Verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pablo acá está atacando lo que estos maestros estaban enseñando y que ellos estaban aceptando. Ellos estaban empezando a decir amén, a guardar el sábado judío, también a guardar la luna nueva, los días o los festivales que tenían ellos, pero también las leyes dietéticas y otro tipo de cosas que tenían que ver con las leyes que los judíos tenían. Pablo era un judío y Pablo comprendía este tipo de cosas. Miren, si hablamos de Pablo, él fue educado en una escuela. Se dice que Gamaliel era un personaje importante, pero no por el mismo hecho de que sea Gamaliel, sino porque viene de una generación de fariseos. Existen dos escuelas narradas según la tradición en la historia, que es la escuela de Eliel o Giliel, y la otra escuela, que no me acuerdo su nombre, pero de la escuela de Giliel aparece los fariseos. ¿Ok? Y Giliel fue como el abuelo de Gamaliel. Gamaliel es alguien respetado y fue el maestro del apóstol Pablo. O sea, Pablo tenía bases fariseas en su teología. Él comprendía las leyes, las interpretaciones de la ley. Él era un fariseo. Él mismo se declara: soy fariseo. O sea, ¿quién más como Pablo para comprender las leyes judías? ¿Quién más? Si él estaba preparando para ser un maestro, él estaba preparando para ser un teólogo fariseo. Lo era, pero Cristo lo interceptó y comprendió todo lo que en realidad él estaba buscando. Y él sabía que la ley tenía un propósito. La ley tenía un fin. Y ese fin lo comprendió luego. Él escribe que la ley, o el fin de la ley, es Cristo. No es que la ley no sea buena, y ahí también lo vamos a ver. Hay muchos puntos que vamos a ver conforme avancemos en ese tema. Pablo sabía de los días sábados, de los festivales, sabía de todo eso. Pero Pablo había recibido por mandato de Jesucristo su evangelio. Él nunca dice mi evangelio. Él dice el evangelio que Cristo me dio. Yo recibí esto por mandato del Señor. En otra oportunidad voy a hacer una transmisión hablando con respecto a la veracidad de la palabra de Dios en la boca de Pablo, en las manos de Pablo al escribir instrucciones. No fue su pensamiento, no fue que él un día estuvo aburrido y dijo, bueno, voy a exhortar a alguien y esto, bueno, ya que la gente lo tome como palabra de Dios. No, Pablo se tomó muy en serio lo que estaba diciendo porque no era nada de él. Todo lo que él recibía, las revelaciones, los misterios, eran porque Dios le estaba revelando lo que tenía que escribir, lo que tenía que decir. Miren, Gálatas 5:6 también dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Y parémonos un poco aquí. El tema de la circuncisión es un tema delicado, porque en el Antiguo Testamento o en la Antigüedad, para que alguien sea judío o de parte del pueblo de Dios, por más que hayas nacido en Israel, tú tenías que circuncidarte.
Si tú no te circuncidabas al 8º día de haber nacido, tú no eras parte del pueblo de Dios. O sea, si yo, siendo peruano, y si en Perú hubiera ese tipo de leyes, de que todos los peruanos recién nacidos a los 8 días tienen que circuncidarse, si yo no me circuncidaba como peruano, por más que sea peruano, no era considerado parte del pueblo peruano. Que esto tenía que ver mucho más que una identidad nacional, tenía que ver con una identidad espiritual. Si tú querías ser bendecido por Dios, si querías ser tratado como parte del pueblo de Dios, entonces tú tenías que circuncidarse. Es más, Jesucristo mismo se circuncidó al 8º día, o sus padres, y lo llevaron al templo a ofrecer un palomo. Cristo o sus padres estaban muy sometidos a la ley. Sin embargo, Pablo dice, en Cristo Jesús, ni la incircuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra con el amor. Pablo está colocando acá la fe por encima de estas prácticas que los judíos solían tener. ¿Okay? Aquí quiero que me presten atención. Los judíos solían tener. Pablo no es que intenta predicarles a la gente pagana judaísmo. Está predicándoles el evangelio de Cristo. Y no es judaísmo el evangelio. Porque si fuera judaísmo, entonces seríamos proselitistas. ¿Qué quiere decir ser proselitista? Habían paganos o gentiles, ¿verdad? Que es una palabra menos cruel y dura, que les gustaba cómo vivía Israel y sabían de Dios. Así que no les parecía como que una pérdida de tiempo ni nada malo ser parte del pueblo de Dios. Es como yo querer volverme un ciudadano chileno, ¿no? Y para ser ciudadano chileno tengo que hacer lo que ellos hacen. Ellos tenían que circuncidarse, no importaba si eran viejos. Si querían ser parte del pueblo de Israel, tenían que circuncidarse. Entonces, los prosélitos eran paganos o gentiles que se hacían judíos, que se acomodaban a sus prácticas mediante la circuncisión. Pablo dijo, esto no sirve porque yo no estoy predicando que se conviertan al judaísmo. Estoy predicándoles a Cristo. Y Cristo no es local, no es incluso nacional de un solo lugar. Él es mundial. Él abarca todo el mundo. Él no murió por unos cuantitos, Él murió por todos. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si la ley, o si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo estaba atacando a estos falsos maestros, advirtiéndoles a los gálatas que ellos estaban siguiendo un evangelio equivocado. Y estos maestros estaban diciendo, ustedes tienen que cumplir estos mandatos para que sean salvos. Pablo dice, ok, ya, analicemos. Entonces, si por la ley fuese la justicia, o sea, si yo por la ley puedo ser justificado delante de Dios, que eso significa justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Por qué vino Jesucristo? ¿Para qué tuvo que pasar tantas cosas aquí? ¿Por qué se metió en la barriga de una mujer? ¿Por qué? Si a las finales todos son salvos por la ley. Lo que pasa es que estos maestros estaban muy apegados a su tradición, a su vida, a su cultura de tantos años. Y Pablo, para ellos, para estos maestros, que se habían convertido en seguidores de Jesús, pero bueno, tenían por entendido que la ley era
respetada y que tenían que cumplir hasta el fin, no creían que Pablo era un apóstol de Dios. Consideraba a Pablo un maestro, alguien que enseñaba muy bien y que tenía buena persuasión, ¿verdad? Para convencer a la gente que cambiara de vida. Sin embargo, Pablo era más que un apóstol que caminó con Jesucristo como lo hicieron los demás. Pablo era alguien que Dios escogió para los gentiles. Miren, en Hechos capítulo 9, cuando se ve la conversión del apóstol Pablo, una de las cosas que Dios le dice al hombre que fue a ver, ¿verdad?, a Pablo cuando él quedó ciego, fue que Dios había escogido al apóstol Pablo como instrumento para llevar la palabra a los reyes, a la gente importante, a personas que no necesariamente se encontraban en el pueblo judío. O sea, Dios había escogido a Pablo con una misión que abarcaba mucho más. Era algo que para los judíos era imposible aceptar. ¿Cómo Pablo podía salir de sus fronteras? ¿Cómo Pablo podía profanar lo más santo que podía tener, que era la palabra de Dios? Bueno, para Pablo, esto no era profanar. Eso implicaba la vida eterna de toda la gente. Y Pablo sabía que nadie podía ser salvo por la ley. La salvación hasta el día de hoy no tiene nada que ver con la ley. El día de hoy existen judaizantes, sí los hay. Y hay cristianos judaizantes. Muy aparte de los adventistas, que ellos están sometidos al Shabbat y también guardan una ley dietética y también guardan varias cosas que tienen que ver con la ley. Estamos hablando de cristianos que no tienen nada que ver con estas iglesias. Estamos hablando de cristianos que han conocido a Jesucristo y que en su momento vivieron en libertad. Hasta que de pronto algo les resplandeció, algo los iluminó. No sé quién los convenció. Y se volvieron judaizantes. Pablo dice, esto no tiene sentido. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando hablamos de la libertad es porque existe una esclavitud. Y aquí viene el punto de la esclavitud. ¿Qué esclavitud habla Pablo? Miren, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Obligado. O sea, cuando hablamos de esclavitud tiene que ver con una obligación. Si tú eres esclavo de un trabajo, estás obligado a llegar puntual todos los días, salir a la misma hora. Un esclavo está obligado a cumplir sus labores. Pablo está dando a entender de que cualquier persona que se somete al yugo de la esclavitud de la ley está obligado a guardar los mandamientos de la ley. Verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Miren, cuando Pablo está hablando que alguien puede caer de la gracia, está tratando de entender, de hacernos entender de que hay una manera en que nos podemos desligar de Jesucristo, y es confiando en que la ley puede justificarnos o que la ley puede ayudarnos a ser libres. Pablo dice, no, hijitos, no. Nadie puede abrazar la ley y decir, tú me vas a salvar. Queriéndote esclavizar. Cristo los hizo libres porque la ley tiene una función. La función de la ley es mostrarte cuán pecador eres. Eso lo dice Romanos. Tú eres consciente de tu pecado por la ley, porque la ley es santa, la ley es
perfecta, es justa. Y quien se atreva a decir que ha cumplido toda la ley es un mentiroso, porque nadie es capaz de cumplir la ley, porque la ley es perfecta. Y dime, ¿tú eres perfecto? Claro que no. Nadie es perfecto, solamente Dios. Pablo está diciendo, ustedes quieren abrazar la ley con la intención de cumplirla, y por cumplirla ustedes creen que van a ser salvos. Sin embargo, al ustedes intentar cumplirla, se van a dar cuenta que no pueden cumplirla. Miren, verso 3 de Gálatas 5. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, o sea, que está guardando la ley, ¿verdad? O un punto de la ley, que es la circuncisión. A todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, cristiano, que quieres guardar la ley, no solamente tienes que circuncidarte, tienes que guardar toda la ley. Estás obligado. Algunos judaizantes el día de hoy, cristianos judaizantes, que dicen, no, yo guardo los sábados, yo digo Yeshua, yo Shalom, Adonai, qué sé yo, tantas palabras hebreas, y se sienten más cerca de Dios. Bueno, está bien que las hables, ¿no? Pero si tú intentas apegarte a las leyes judías para sentirte un judío, no solamente tienes que hacer eso, tienes que hacer todo. Y si estás omitiendo la circuncisión, entonces no estás siendo fiel a tu judaísmo. Para que tú seas un judío de verdad, si te sientes Israel literal de Dios, no un Israel espiritual, sino de linaje y de todo. Circuncídate, papi. Circuncídate. Que te duele un poco lo que tú piensas que te va a salvar. Ándate a un doctor y dime, es por salud, circuncídame. No le digas porque quieres ser judío. Si quieres decirlo, está bien, ¿verdad? Pero dile que te saquen el prepucio, a ver si tienes el valor y las agallas de hacerlo. No, tú no puedes querer ser judío o practicar el judaísmo si omites una sola cosa de la ley. Y ojo, cuando tú peques, tienes que ofrecer animales. No solamente animales. Tienes que hacer muchas cosas más, que estoy seguro que no te atreverías a hacerlo. Y si lo haces, quizás, ¿verdad?, me tapes la boca. Pero aún con todo y todo, dice Pablo, ¿de qué os aprovechará Cristo? ¿De qué te aprovecha hacerlo? Si eso no te lleva a ser más cercano a Dios, si eso no te hace más espiritual. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ya, guarda la ley, perfecto. Afiánzate en la ley. Pero si tú ofendes en un puntito, en uno nada más, de las 600 leyes que existen en la ley mosaica, un punto, y te haces culpable de todos. Por favor, aquí no estamos hablando de, guarda el sábado, me pongo esto, trae frutas al templo. No, estamos hablando de algo más serio. La ley no es solamente esas practiquitas, es mucho más de lo que tú te imaginas. Por eso Pablo está diciéndole, ustedes quieren volver a ser esclavos, o sea, intentan ser cristianos y otra vez se quieren esclavizar a eso. Yo no los he llamado para ser judíos, yo los he llamado para que sean libres en Cristo Jesús. Cristo Jesús es libertad, no para pecar o para hacer lo que te dé la gana, sino para amar a Dios, para obedecer a Dios, para consagrarte a Dios, para servirle. Pablo está que nos dice, no vuelvan a los rudimentos, a esas primeras cosas que pueden haber aprendido, así como
lo que vivieron los judíos. Ellos aprendieron esto tantos años, pero son primeras cosas. Hasta que vino Cristo para cumplir todo. Porque la ley apuntaba a Cristo. La ley era como una tutora, dice la palabra. Un ayo, una tutora, un tutor. Hasta que llegara Cristo. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Miren qué duro es esto. Pablo, cuando dice en el verso 9 del capítulo 1, en Gálatas, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, o sea anatema, está expresándolo esto desde su punto de vista. Decía, ok, tú no haces caso, maldito. No. Él está aferrándose a los mandamientos de Dios. ¿Ah? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito, dice, escrito está apelando a la escritura. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Miren, los escritos de Pablo no son solamente buenas deducciones, análisis, es la misma palabra de Dios. Sin embargo, cuando Pablo dice, pues escrito está hablando de la escritura antes de sus cartas. Sus cartas son consideradas palabra de Dios, pero está hablando de los escritos en el Antiguo Testamento, en la Torá. Entonces, él apela a lo que la misma ley dice. Maldito todo aquel que no cumple o que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Pero no solamente para tenerlas ahí como un conocimiento, sino para hacerlas. Y Pablo dice, te quiero evitar esto, pues, hijito. Tú no puedes cumplirlas. Vive por fe. Para ir terminando. Pablo toma el evangelio diferente o da a entender con respecto al evangelio diferente como una, no solamente una herejía. Está hablando sobre lo que los judíos o los cristianos judaizantes estaban diciendo. Cristo no es suficiente. El evangelio no es eso. Lo voy a repetir. El evangelio es fe en Jesucristo. Cristo te salva. Si tú te arrepientes de tus pecados, si pides perdón de todas tus maldades, si reconoces que eres un pecador, que necesitas su perdón, su gracia, ese es el evangelio. Tú estás perdido y Cristo es el que te salva. Nada más. No te salva ni guardar el sábado, ni comer o no comer chancho. No te salva guardar un día festivo. No te salva nada de eso. Pero miren, desde ese tiempo ya el legalismo estaba. ¿Qué significa legalismo? Que tiene que ver con legal. El legal tiene que ver con ley. Apegarse a la ley. Ser tajante con la ley. El legalismo es ser personas que creen que lo que ellos dicen como ley es lo que los va a salvar. Por ejemplo, ahora en el cristianismo, ¿cómo es el legalismo moderno? Tú tienes que vestir de tal forma, porque lo que estás haciendo le desagrada a Dios. Nosotros somos conscientes de que no podemos vestirnos mostrando las carnes exageradamente, ¿verdad? Con pudor, con modestia. Pero hay gente que le dice, no, tú no puedes usar esto, tú no puedes irte a tal lugar, tú no puedes reírte de esa manera, no puedes salir con nadie. O sea, son leyes que ellos escriben, como los fariseos escribían, ¿no? Y esto es lo que tú tienes que hacer. Si tú no lo haces, o no eres cristiano, o pronto te vas a desviar y te perdiste, ¿verdad? Esas son leyes de hombres. Sin embargo, el legalismo impera en muchas iglesias.
El legalismo esclaviza, las personas no son libres. El que quiere pecar, peca. Y el que no, lo hace porque Cristo lo guarda y porque él en su corazón quiere agradar al Señor. Que tú le digas a alguien, no puedes salir, no puedes hacer esto, no puedes, eso no, a ti no te garantiza de que lo que estás diciéndole le va a ayudar a no fallar. Las personas fallan a veces porque muchos les insisten a no hacer algo. Esa es la ley inversa, o la psicología inversa. Tú dices, no hagas, no hagas, no hagas. ¿Por qué dice que no lo haga? No hagas, te va a ir mal. Y si no me va mal, voy a hacerlo. Así está nuestra cabeza. Un niño, tú le dices eso, ya. No toques, pero él se va y toca, como si le hubieran dicho toca. Cuando alguien te impone cosas, no siempre es porque en realidad tú le importas. A veces sí, a veces no. Pero cuando alguien te impone cosas, no quiere decir que esas imposiciones van a dar efecto o van a tener un resultado. La palabra de Dios nos llama a liberarnos del legalismo, de la esclavitud. Hay muchas personas que viven esclavizadas en sus iglesias, y ya no pueden hacer nada. No se pueden vestir como una persona normal. No pueden usar un jean. No pueden irse al cine. No pueden irse a ningún lugar porque es pecado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Sacan texto fuera de contexto. Y así empiezan a sacar sus doctrinas. Gálatas, por ejemplo, tiene tantos textos que uno puede tomarlos para nuestro día a día. Sin embargo, el contexto de Gálatas es lo que te estoy diciendo. Los falsos maestros eran aquellas personas que se habían convertido al cristianismo, pero que querían implantar el judaísmo en el cristianismo. Y prácticamente toda la carta a Gálatas es una exhortación, es un llamado al arrepentimiento, a volverse a Cristo, a recapacitar. Como el día de hoy yo también te llamo a recapacitar. Cristo es suficiente. Él es el único que puede darte la salvación. Él es el único que puede guiarte hacia la verdad. Su palabra te hace libre. Romanos 11:6. Miren que estoy dando puros textos de Gálatas porque he querido basarme en Gálatas. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Gálatas? Pero Romanos también afirma lo que te estoy diciendo. Miren, si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Les explico. Si la salvación es por gracia, ya no es por las obras, o sea, por lo que yo hago. Nadie puede decir yo soy salvo por lo que hice. Porque la salvación no viene por obras para que nadie se gloríe o se glorifique o diga yo lo hice, yo y me acerqué a Dios por mis méritos. Nadie puede hacerlo. Y si por gracia, ya no es por obras, dice Romanos 11:6. De manera, o de otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si yo soy salvo por obras, entonces la gracia se anula, ya no hay gracia. Porque la gracia tiene que ver con algo que tú no mereces, pero lo recibiste. Nosotros no somos salvos por ningún tipo de obras. Pablo está que le dice esto a los de Galacia. Ustedes no son salvos por hacer obras. Ustedes son salvos por Cristo, por la fe en Cristo. Ahora, hablando de la ley, porque parece que estuviéramos atacando la ley. Y no, Dios nos libre de atacar su ley. Porque la ley es sagrada, la ley es santa. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta es nuestro punto en donde podemos partir para dar o para tener un conocimiento de que la ley es solamente un espejo de lo que somos delante de Dios, pecadores, mortales. Pero nadie puede decir que la ley tiene un fin salvífico, porque no tiene un fin salvífico. Tiene un fin más de
interiorizar lo que somos, de vernos como somos por dentro, de qué estamos hechos. Y lamentablemente hemos sido arrastrados por el pecado desde que pecó Adán. De ahí un hombre no ha podido hacer el bien en su plenitud. Entonces la ley tiene un fin. Y su fin es darnos a conocer quién es el ser humano. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. La ley no te justifica. La fe sí. Entonces, cuando dice la palabra que por la fe, ¿verdad? El justo vivirá. Tiene que ver no solamente con vivir naturalmente. Está hablando de una vida espiritual. Nadie que se somete a la ley puede vivir en la vida espiritual. O nadie que intenta someterse a la ley puede vivir. Mira, hay personas que intentan agradar a Dios y no pueden. ¿Por qué? Porque ellos tratan de cumplir la ley, los mandatos de Dios, sin primero haber experimentado a Cristo. Entonces hay personas que intentan y intentan, buscan la manera de agradar a Dios en sus fuerzas. Pero el justo no puede vivir si no es por la fe en Cristo Jesús. Una vez que tú tienes fe en Cristo Jesús y Cristo ha regenerado tu vida y ha puesto en ti su Espíritu Santo, tú puedes recién vivir la fe. Recién puedes querer agradar a Dios. Recién puedes hacerlo. Ahora, Dios ha instituido sus leyes en el Antiguo Testamento también con un fin netamente para el pueblo de Israel. Y claro que esto podemos nosotros tomarlo como siendo el Israel de Dios. Claro. Sin embargo, hay cosas que nosotros no estamos llamados a hacer, como lo aclara Pablo de manera muy explícita. Nosotros somos cristianos, no somos judíos. Somos el Israel espiritual de Dios, que tiene que ver con una adopción, porque ya no somos más advenedizos, no somos más extranjeros, sino que somos ciudadanos del reino de Dios y somos hijos de Dios. Ya no somos más advenedizos, somos hijos. Dios nos adoptó. O sea, Dios no nos llamó a decir, bueno, ustedes practiquen lo que practicaba, ¿verdad? O lo que practica mi pueblo o lo que practica Israel. Yo los llamé para que sean mis hijos, para disfrutar con ustedes de las bendiciones que yo les di por medio de Cristo Jesús, mi Hijo. Dios nos ha llamado para tener comunión con Él, una comunión perfecta que nunca va a acabar. Cristo lo mencionó muy bien. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el plan de Jesús nunca va a ser abandonarnos a mitad de camino, porque el que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta que Él venga. No está en sus planes el Señor abandonarte. Pero pasando al tema de los Gálatas, Pablo está muy triste. A veces el enojo que puede tener un pastor o un líder hacia cierto caso o hacia alguien no es por odio, es por indignación. Pablo siente enojo porque ellos están influenciando. Lamentablemente esta carta tiene que ver con una exhortación para que ellos abandonen ese evangelio, para que ellos entiendan que el evangelio de Cristo es quien los va a acompañar, el único que los ha salvado. No tienen que hacer nada más, no pueden ellos esclavizarse. Miren, el enojo de Pablo es en realidad un dolor. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo está diciendo, ustedes, hijitos, me hacen sufrir como una mamá que está a punto de ser mamá de verdad, porque bueno, todavía lo tiene en su barriga, ¿verdad? Estos dolores de parto y es horrible. No me hagan sufrir. A veces cuando alguien está sufriendo tiene este tipo de alteraciones, empieza a decir, y miren, Pablo ha dicho muchas cosas en esta carta, tú lo puedes leer todo Gálatas.
pero dice muchas cosas duras. Está que les exhorta, está que los llama a volver a lo real. Y es lo que yo creo que Dios también nos quiere decir a nosotros. Nosotros no somos capaces de agradar a Dios por lo que hacemos, sino por lo que le damos, que tiene que ver con nuestro corazón. ¿Quieres agradar a Dios? Sí, muy por encima de que le sirvas, de que cantes, de que prediques, de que hagas muchas cosas, entrégale tu corazón. Eso es una ofrenda agradable, es un olor grato. Romanos 12 lo dice, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque es un olor grato al Señor. Tu corazón tiene que estar rendido ante Él. De esa manera tú puedes agradarle. ¿Hay otra forma? Cristo Jesús te llama a libertad. Pero aún así sé que hay personas que sí quieren seguir sometiéndose a las leyes. No, ellos guardan el sábado, ellos no le cambian porque tienen ideas muy enraizadas en sus cabezas. Y Cristo tendrá que hacerlos libres o tendrán que leer Gálatas de una manera más profunda. Les recomiendo a aquellas personas que están en dudas aún de, ¿será que no? Pues la ley nunca cambia. Bueno, ustedes estudien que la ley en realidad tiene un fin, un propósito, y no necesariamente es lo que tú crees. El fin de la ley es o apunta a Cristo Jesús, y Cristo tiene su ley. Y este es otro tema también para hablar más adelante. La ley mosaica con la ley de Cristo. Que Cristo, o Dios mismo, la dio. Y Él es el único que la puede cambiar. El único que la puede, no cambiar como tú crees. Pero si Él dio una ley, Él puede darle la interpretación correcta a la ley. ¿Ok? Cristo es el único que salva. El único que puede libertarte, el único que puede salvarte, el único que puede quitarte las escamas o las vendas de tus ojos. El único que te puede dar vida eterna. El día de hoy te quiero llamar esa vida. No vivas más esclavizado a los mandamientos que te dio alguien. No, porque tú tienes que cumplir esto aparte de la Biblia. No permitas que alguien lo haga. Estudia más la Biblia y te darás cuenta de que Cristo es libertad para hacer las cosas que le agradan a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por este tiempo. Gracias, Señor, por enseñarnos que no vivimos bajo la ley ahora, sino bajo la gracia en Cristo Jesús. Tú nos has hecho libres porque sabías que no éramos capaces de cumplir todo lo que la ley exige. Jesús, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y te agradezco, Señor, porque esa gracia nos levanta en nuestros peores momentos, en nuestros momentos más difíciles, en nuestras vidas espirituales. Gracias, Señor, porque ahora podemos adorarte, exaltarte, no como lo creía la mujer samaritana. Ella decía, nuestros padres dicen que acá se debe de adorar, pero ustedes dicen que allá en Jerusalén, y tú les dijiste esto tiene que ver con sus culturas, esto tiene que ver con lo que ustedes creen. Sin embargo, llegará el tiempo en donde el Señor buscará adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, ni aquí ni allá, sino adoradores que lo adoren en espíritu. Y eso, Señor, nos hace ser libres de la ley, ser adoradores en espíritu y en verdad, donde vayamos, donde nos encontremos. Gracias, Cristo. Gracias por hacernos libres. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga. Y el próximo tema va a ser está entre Tiatira, la iglesia que aún falta hablar después de Éfeso. Perdón, Tiatira no es. Es Esmirna. Esmirna, porque Tiatira ya está. Bueno, Dios los bendiga, cuídense mucho y estamos por aquí unos días. Bye.